Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, profe. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, mejor así. ¿Qué tal la semana? ¿Han tenido una semana tranquila o una semana movida? No, por el momento tranquila. O sea, Bien, martes, jueves y... Martes, miércoles y jueves son los 3 días por ahí más movidos, pero... bien. ¿Están con exámenes ya? Y la semana que viene Bien, tenemos el 9 probabilidad, el 11 algoritmos y el 13 comunicación. claro. Está bien, está bien. Está movida esa semana. Y sí. Bueno, yo les cuento que acá ya hoy es, si no me equivoco, es la anteúltima clase, ¿sí? El miércoles que viene les voy a dar algo de Wi-Fi. Va a ser una clase cortita porque no creo que llene las 2 horas. Hoy vamos a terminar de ver todo lo que tiene que ver con Ethernet. Vemos algo de Wi-Fi la clase que viene y ya las teorías terminarían, ¿sí? De comunicación de datos. ¿Mm? Cuéntenme, ¿cómo les fue con Claudia? ¿Cómo pudieron avanzar con el práctico? Cuéntenme cómo les fue. Yo no tengo hecho mucho del práctico todavía. Ajá. Vengo... Sí, igual vengo siguiendo las prácticas con Claudia. Por ahí nos está dando algún ejercicio fuera del práctico como para practicar bien la idea general de todo el trabajo Sí, y vengo haciendo esos. Los prácticos los estoy dejando para cuando prepare bien el parcial, bien, volver a ver las teorías, volver a ver las prácticas y ahí resolver más a conciencia por ahí para el examen. bien. Bueno, pero es muy importante que antes, ¿sí? Prepares los prácticos, aunque sea en papel, ¿sí? Y se los dejes a Claudia para que te los corrija, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Ah? No dejen los prácticos para muy a último momento. Sobre todo la parte de papel. Pónganle que si se complicaron mucho con el simulador, no es tan importante, ¿sí? La parte de si entendieron los conceptos. Por ejemplo, si armaron la red, si pudieron asignar bien las IP, si pudieron distribuir bien, si pudieron analizar los paquetes, ¿sí? Esas cosas es importante, aunque no las hayan hecho en el simulador, por lo menos que las hayan podido hacer en el papel, ¿sí? ¿Cómo les fue con eso? Cuéntenme. Y armamos una red, la última clase con Claudia. Bien, Yo, o sea, terminé de armarla en papel. Lo que me falta es probarla en el simulador porque, nada, todavía me tengo que familiarizar bien con el software y ver bien, cómo se cargan las rutas y eso. bien. En papel, según el seguimiento que le puedo hacer, la red anda. Pero bueno, Perfecto. creo que en el Perfecto. simulador voy a terminar de confirmar eso. Claro, perfecto. ¿Y la pudiste revisar con Claudia? ¿Se la pudiste pasar para que la vea o algo? Sí, sí, la estuvimos viendo. Bien, Tenía la duda, era en la ruta, dónde poner la ruta negativa, bien. justo por cómo distribuí cómo seguir las direcciones a las distintas redes, pero nada, quedó ahí ¿Lo por probar. resolvieron? Bien, bien, Sí. bien. No, eso es lo más importante. Ahora, después, si el simulador, si se quieren tomar más tiempo, no hay problema, ¿sí? Está bueno que lo hagan en algún momento, pero lo conceptual, que lo entiendan en el papel es lo más importante, ¿sí? Los simuladores está buenísimo que lo hagan porque así pueden probarlo, ¿ah? Pueden realmente tener una experiencia práctica, ¿sí? Pero lo más importante es que puedan entender, o sea, que lo que les pregunta el práctico, que ustedes lo puedan resolver y que, bueno, que Claudia les haya verificado que van bien orientados, ¿sí? Con eso es suficiente por ahora, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, sí. ¿Qué pasó acá? Lo perdí a Luis. Bueno, acá está Brian. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Ahí volvió Luis. Bueno, perfecto, Brian. No tenés micrófono, ¿verdad? Este, bueno, cualquier duda o pregunta, pregunta por el chat si no tenés micrófono. ¿De acuerdo? Bueno, bien, 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 está bien. Ya les digo, hoy vamos a ver algo de Ethernet, vamos a terminar con lo que empezamos el otro día y calculo que la clase que viene será una clase cortita, veremos algo de Wi-Fi y bueno, ya está, ¿sí? Las teorías están listas. Así que enfóquense principalmente en los prácticos.
Traten de apuntar a tener los prácticos terminados antes del examen, ¿sí? Eso sería lo ideal. Incluso en el simulador, para que los puedan probar realmente funcionando. Bueno, si logran eso, estaría genial. Bueno, antes de que empiece entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta o algo que quieran que repasemos acá? Confírmenme ahora, por favor. No, profe, de mi parte nada. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, háganla. Si no, vamos a arrancar con lo que empezamos el otro día, ¿sí? El otro día empezamos a hablar, o sea, vimos la clase pasada, vimos digamos, las características más importantes de los protocolos de nivel 2 en general, ¿sí? En particular estudiamos algunos ejemplos y técnicas que se suelen utilizar en el nivel 2, ¿sí? Como son las técnicas de control de flujo, ¿sí? O la lógica de solicitud de retransmisión, que estudiamos la vez pasada, que son técnicas generales, que algunos protocolos tienen y otros no tienen, ¿sí? También vimos que la evolución fue haciendo que se quite tanta cosa del protocolo de nivel 2, o sea, los protocolos de nivel 2 en general se fueron simplificando con los años, ¿sí? Porque digamos, los trabajos estos o las características estas que estaban en el nivel 2 se fueron instalando en niveles más altos, en la medida en que fue evolucionando y los componentes, los actores, digamos, del sistema de comunicación tienen más potencia, ¿sí? Son computadoras que tienen más poder, entonces se fue subiendo, ¿tá? Acá Luis me dice que se te fue el audio. ¿Los demás me escuchan bien? No, yo escuché todo fluido. Yo escuché bien. Vos escuchaste bien. Bien, o sea que Luis, vos estás con algún problema de audio ahí. No parece, a veces se le cae la comunicación directamente a él. Se le cae la comunicación. Bueno, siempre queda la clase grabada como último recurso, pero estaría bueno que esté acá, ¿eh? Si puede mantenerse desconectado. Ahí volvió. Bueno, Luis, si podés mantenerte conectado, mejor, pero acordate que siempre tenés como último recurso la clase grabada, si hay dificultades con el audio. Si se escucha fluido, no va a haber problema. Yo la grabación también la voy a publicar. Ahí también, profe, nos escribió Pablo de que se estaba por conectar y se le cortó la conexión. Bien. Así que dijo que cuando pueda se va a unir. Bueno, intenten, ¿sí? Igual queda la grabación, pero siempre es mejor que estén, por las dudas, que tengan que hacer una pregunta o algo. Pero bueno, si tienen con dificultades técnicas y no se pueden conectar, bueno, tienen siempre la clase grabada y yo la próxima clase les voy a preguntar si tienen dudas. Aprovechen todas esas cosas. Bien. Bueno, habíamos hablado la clase pasada de los protocolos de nivel 2 en general y también hablamos, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuáles eran las cosas más importantes que habíamos visto, ¿sí? de los protocolos de nivel 2? ¿Sí? Habíamos hablado de las técnicas de delimitación de bloque, ¿sí? De las técnicas de detección de errores, repasamos porque ya las habíamos estudiado ya en intro, ¿sí? De la lógica con la que se solicita la retransmisión en caso de que corresponda, ¿sí? Hay mecanismos que directamente no lo hacen, ¿sí? O sea, si el paquete se pierde y se enterará alguien del nivel más alto que se perdió y ahí se resolverá el problema en un nivel más alto. Les decía que con el avance de la tecnología y siendo que los actores del sistema de comunicación tienen más elaboración y más poder de cómputo, se fueron delegando muchas actividades a los protocolos de nivel más alto. Fundamentalmente lo que es el control de flujo, ¿sí? Y el manejo de la retransmisión en caso de que haya errores se fue llevando al nivel 4, se dejó de hacer tanto en el nivel 2. Cierto es que hay cosas que sí, que están o que tienen una utilidad. Por ejemplo, Ethernet, que es lo que vamos a estudiar hoy, tiene un mecanismo de control de flujo de arranque parada, que es muy sencillo, ¿sí? Que permite a un receptor pedirle al emisor que deje de transmitir durante cierto tiempo porque está saturado, ¿sí? Eso existe, es un mecanismo sencillo
que existe y se puede utilizar. Pero es muy rudimentario, no son elaborados. Los protocolos más elaborados están en el nivel 4. Ya los van a estudiar el año que viene en Comunicación 2. Cuando estudien TCP van a estudiar el protocolo de la ventana deslizante, que les expliqué el otro día así conceptualmente, pero lo van a estudiar en profundidad cuando llegue el momento. ¿Sí? Bueno, la clase pasada ya habíamos empezado a hablar de Ethernet y Ethernet 2. ¿Sí? Hoy se utiliza Ethernet 2, pero como es totalmente compatible con Ethernet tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Los dos protocolos como que van juntos. ¿Sí? El protocolo se estandarizó con la norma IEEE 802.3 y fue evolucionando con los años. Nosotros ahora vamos a repasar los hitos más importantes de la evolución del Ethernet. Vamos a hablar un poquito de cómo está armado, ¿sí? De la parte física y de la parte, de enlace de Ethernet. ¿No? Bueno, creo que la vez pasada habíamos empezado a hablar de la primera versión en el año 1983, se llama 10 base 5, ¿sí? Esto ustedes tienen que saberlo leer, ¿sí? El 10 viene de la velocidad, ¿no? O sea, el protocolo comunica a una velocidad de 10 megabits por segundo y de ahí viene el 10. La palabra base viene de la técnica de modulación que usan, ¿sí? En Ethernet se utiliza modulación base, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que es modulación base? Modulación base quiere decir que se transmite la señal directamente por el cable, ¿sí? No se modula la señal en otra portadora de una frecuencia más alta, sino que simplemente se transmite directamente. No hay ningún tipo de intermediación. Y el 5 venía de los 500 metros por tramo que soporta, ¿sí? Es una norma que en el nivel físico utiliza cable coaxial. El cable coaxial es un cable que tiene un conductor en el centro y tiene un aislante plástico, normalmente de algún material plástico, y una malla que recubre el plástico, ¿sí? Por eso se llama coaxial, porque es como que todo va sobre un mismo centro. Va el centro, después va el plástico, después va la malla y después va otra protección más de plástico afuera de todo. ¿Sí? Un cable de televisión, normalmente lo habrán visto, el cable con el que llega a la televisión es un cable coaxial. El cable que se utilizaba en la primera norma de Ethernet también era un cable coaxial, aunque de otra impedancia. ¿Sí? El cable de televisión es de 75 ohms de impedancia, el cable de red era de 50 ohms, un poquito más bajo. ¿Ah? Esa es la diferencia importante que tenía. O sea, no es el mismo cable, es otro cable diferente. Pero lo importante es que cada máquina se conecta con la siguiente, ¿sí? Mediante un tramo de cable coaxial que puede tener hasta 500 metros. Y una ficha, que era una ficha bastante robusta, una ficha metálica bastante robusta, que se conecta a un conector de tipo T en las placas de red, ¿sí? En el conector de tipo T tiene tres entradas, digamos, ¿no? Una va enchufada a la placa de red, una va al tramo de cable coaxial que llega de una máquina y la otra va al tramo de cable coaxial que va a la máquina siguiente, ¿sí? Podría uno llegar a pensar que es un anillo, pero no es un anillo porque en realidad la T lo único que hace es comunicar directamente, o sea, unir el conductor central de los tres cables y unir la malla de los tres cables, con lo cual es simplemente un puente, ¿sí? No es que la máquina recibe por un lado y transmite por el otro, sino que está recibiendo del único cable que hay, ¿sí? Por eso es que es un bus y no es un anillo. ¿Está bien? Las máquinas se van conectando una con otra y en las puntas se coloca un terminador para estabilizar la impedancia del cable, justamente. ¿Ah? Entonces, las T de las máquinas de las puntas, de un lado, ¿sí? Se va con un cable coaxial a la siguiente máquina y del otro lado está enchufado el terminador, que es un estabilizador de impedancia del cable. ¿Está bien? Eso lo que evita es que fenómenos que se producen en la alta frecuencia, que la señal rebote en la punta y vuelva a entrar e interfiera con la señal que viene, ¿sí? El estabilizador de impedancia evita eso, evita el rebote.
¿sí? Cuando las redes estas de cable coaxial se seccionaban o cuando faltaba el terminador, había ese problema. Quedaba la red partida en dos partes porque estaba cortado el cable, pero además había problema con la impedancia. Eso quiere decir que se cortaba en cualquier punto el bus y la red prácticamente se volvía inutilizable. Era uno de los problemas grandes que tenía. Era muy difícil de revisar y muy difícil de arreglar este tipo de redes porque para detectar dónde estaba el problema era todo un trabajo. Había que dividir la red justito en el medio, poner un terminador para cada lado y verificar cuál de los dos lados fallaba y hacer como una especie de búsqueda binaria hasta encontrar dónde estaba el problema que estaba causando que la red fallara, ¿sí? O sea, tenía problemas de robustez bastante serios. Lo que sí estaba bueno es que la distancia es excelente, o sea, 500 metros teníamos de cable a cable y es un montón, ¿sí? Es mucha distancia. Y hasta 2.500 metros. Era una cosa que era para más que una LAN, ¿sí? O sea, venía sobrada y la razón por esa razón es que salió la 802.3A unos años después, ¿sí? 802.3A salió con un cable coaxial más finito, ¿está bien? Y con menos distancia porque la verdad que la otra era cara y excedida, ¿sí? Para lo que era una LAN, ¿sí? Después era todo igual, ¿sí? O sea, también era cable coaxial, también era bus, también tenía terminadores, ¿sí? El cambio importante, digamos, como una reconfiguración completa de todo el protocolo de Ethernet se produjo en el año 90 con la 802.3i, ¿sí? Cuando surgió el 10 base T. 1990, 10 base T. El 10 base T reemplaza completamente el nivel físico del Ethernet anterior, ¿sí? Se cambió la topología, se abandonó la topología de bus y se tomó una topología de estrella, ¿sí? También se utiliza cable par trenzado, sin malla, ¿sí? En inglés es untwisted, unfielded, twisted pair o UTP, ¿sí? Y las fichitas RJ45 que ustedes conocen, ¿sí? Esas fichitas chiquititas transparentes que me imagino que todos las habrán visto por lo menos una vez, ¿sí? El cable UTP es un cable de par trenzado, ¿sí? Sin malla. ¿Qué quiere decir eso? Que por adentro del cable, ese que habitualmente es gris, viajan cuatro pares de cablecitos y cada par está trenzado, o sea, está enroscado sobre sí mismo. ¿Sí? O sea que no es lo mismo poner cualquier cablecito en cualquier lugar porque los pares van trenzados entre sí. ¿Para qué se hace esto? La idea es que la interferencia electromagnética que produce una señal de alta frecuencia, como la que se usa para una transmisión de este tipo, ¿sí? Se anule el campo magnético de la que va con la que viene. ¿Está bien? O sea, la idea es que si yo transmito por uno de los cables, ¿sí? Que el regreso venga, digamos, que la corriente eléctrica circule de ida y de vuelta por los dos cables del mismo par. Al estar trenzados entre sí, ¿qué hacen? Hace que los campos magnéticos de las dos señales se anulen entre sí, minimizando la interferencia con el par de al lado. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Muy bien. Perfecto, entonces, se cambia completamente la estructura de Ethernet en este punto, ¿sí? Porque pasamos de un cable coaxial a un cable de par trenzado. Y además, bueno, las fichitas obviamente cambiaron, son esas fichitas transparentes, se llaman RJ45, ¿sí? RJ45. Tienen, digamos, están hechas para que sean cómodas de enchufar y de desenchufar, ¿sí? Y para que no tengan mucha pérdida, tengan resistencia mecánica y no tengan pérdida, una gran pérdida en la señal, ¿sí? Fíjense ustedes, si ustedes prestan atención, van a ver que la fichita tiene 8 terminales
¿sí? Muy chiquititas, son 8 terminales. ¿Por qué? Porque el cable tiene 4 pares, ¿sí? Entonces las 8 terminales son los 2 cablecitos de cada par. Por eso son 8 pares, ¿no? Muy bien, el concepto es muy simple, se cambió a una topología estrella, ¿sí? 10 megabits por segundo, modulación base, eso sigue igual, y par prensado, ¿sí? Twisted pair. De ahí viene la palabra T, ¿sí? De ahí viene la letra T de atrás, ¿sí? Fíjense que en los de coaxil era base 5, base 2, bueno, este es base T, ¿sí? Le cambiaron la letra por el número por la letra, ¿sí? Y la T viene de Twisted pair. Perro, ¿sí? ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende? Todas las máquinas se conectan con un centro de estrella o concentrador, o en inglés. ¿Ah? Entonces la idea es muy simple. Cada máquina tiene un cable UTP que va hasta el concentrador. El concentrador, las primeras versiones del concentrador, eran amplificadores de señal que trabajan en el nivel 1 físico, ¿sí? Toman lo que cada máquina transmite, o sea, toman lo que reciben desde cualquier máquina por una de sus bocas, lo amplifican y lo transmiten por todas las demás. ¿Sí? Imagínense, el concentrador es un aparato que tiene muchas bocas de RJ45. Entonces la idea es que yo tiro un cable de cada máquina a este concentrador. Este concentrador recibe la transmisión de cualquiera de las máquinas, la amplifica y la transmite por todas las otras. ¿Se entiende, no es cierto? Así completa la estrella. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿No es cierto? Bien. El concentrador cruza internamente la transmisión con la recepción. Es importante. El concentrador recibe, bien, gracias por confirmar, el concentrador recibe la transmisión de cualquier máquina, ¿está bien? La amplifica y la envía por el par de transmisión de todas las demás. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los cables que conectan las máquinas con el concentrador, se dice que son cables directos, son cables que cada par, digamos, refleja la misma conexión de los dos lados de las fichas. ¿Sí? Vamos a ver un poquito ahora cómo es eso. ¿Sí? Las normas de conexionado de los cables son dos, la norma A y la norma B, que esto es una contracción de nombre, en realidad la norma completa, ahora les voy a averiguar, no sé si lo tengo anotado acá, la norma de los cables, si la tengo anotada ya se las paso. Ah, sí, acá la tengo, T568A y T568B. Indican dos formas
dos formas de conectar las fichas. Los 4 pares tienen colores, ¿sí? Los 4 colores, el primer par es el par verde. Era verde, rojo, azul y marrón. Es verde, blanco, verde, es el primer par. El segundo par No, es sí, los naranja, pares. blanco, naranja. Muy bien, el tercer par es azul, blanco, azul. Más o menos me acuerdo. Y el cuarto par es marrón, blanco, marrón. Si ustedes miran, si tienen a mano un cable, yo tengo uno acá. No sé si se va a ver por la camarita. ¿Ah? No sé si se llega a ver. Vamos a ver si se llega a ver. Capaz que ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí se ve. Se ve, ¿no es cierto? Están ordenadísimos. Ahí los estoy mostrando como para ustedes. ¿Sí? A ver si está bien, está espejada la imagen. Entonces ustedes la están viendo igual que yo. ¿Sí? O sea, ustedes están viendo en la izquierda de la pantalla el par naranja. ¿Ah? ¿Está bien? Ven lo mismo que yo. ¿No? Ven a la izquierda el par naranja y a la derecha ven el par marrón. ¿Sí, Sí, no? sí. Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Esta es la que se llama norma B. ¿Sí? Este cable está conectado con la norma T568B. ¿Sí? Y hay una cosa importante. Si miran las dos puntas, yo ya les muestro las dos puntas, van a ver que las dos puntas están iguales, ¿sí? O sea, las dos tienen el mismo conexionado. ¿Ah? Esto se dice que es un cable directo. Esto es un cable que sirve para conectar la máquina con el centro, con el concentrador. ¿Sí? Es un cable directo, no cruza los pares. ¿Ah? Así que la norma A, la norma T568A, conecta de la siguiente forma. Siempre mirando la ficha así como la mostré yo. ¿Sí? Siempre mirando la ficha como la mostré yo. Con los cables para arriba, ¿está bien? Y con los conectores para adelante. ¿Sí? O sea, con los conectores para adelante y para arriba. ¿Sí? Como la mostré yo. ¿Sí? No sé si la voy a poder dibujar acá. Capaz que la puedo dibujar. A ver. Vamos a ver si me sale. Esto es interesante también, si algún día tienen la oportunidad de armar un cable, está bueno porque hacen el ejercicio, ¿sí? Es muy importante respetar, fundamentalmente por una cuestión física, hay que respetar los pares, ¿sí? Pero además hay que respetar la norma, no solamente los pares, sino también la norma. ¿Para qué? Para que nos podamos entender entre nosotros, ¿sí? Y para que cuando ustedes vean un cable que viene hecho, si el cable siguió la norma, se entiende mejor. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. No solamente, o sea, para la máquina con que respeten los pares físicamente, ya está, ya alcanza. Si ustedes no respetan los pares, probablemente no funcione el cable directamente. ¿Ah? A ver si podemos ponerlas. ¿Sí? Los contactos se ven acá, ¿sí? Después hay un aparato para verificar que todo esté bien. Claro, tal cual, sí. Hay herramientas que nos sirven para eso. Sí, 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 totalmente. Vamos a dibujar.
Lo que tiene de bueno esto es que es rápido porque ahora se usa copiar y pegar, ¿no? En el pizarrón me toma hasta más tiempo porque no tengo esa posibilidad. Así la tengo. Más o menos. Más o menos, ahí tenemos los 8. Qué buen ojo con la medida, ¿eh? Miren cómo le emboqué bastante bien. Ahí está. ¿Sí? O sea, la ficha vista de frente, acá atrás va el cable, ¿sí? El cable queda acá atrás, ¿sí? Obviamente está cortada la ficha, ¿sí? Acá está cortada, la corté a propósito. Pero más o menos háganse una idea de que lo que están viendo, ¿sí? Es la fichita. Está cortada, ¿sí? También está un poco despareja, ahora que la miro de lejos, pero bueno, no importa. Después la acomodamos bien. ¿Ah? La norma A la T568A sugiere conectar, ¿sí? Verde, blanco-verde, naranja, blanco-azul, azul, blanco-naranja, marrón, blanco-marrón. Si no le erré, sí, le erré por un pequeño detalle. Es blanco-verde, verde, blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja, blanco-marrón y marrón. Ahí está. Esta es la norma, digamos, la T568A. ¿Está bien? Y ahora la norma T568B. Siempre va intercalando el blanco. Sí, fíjense, eso está muy bueno. Siempre intercalan. Y fíjense una cosa, en esta norma el par naranja está conectado rodeando al par azul. Si prestan atención, van a ver eso. ¿Ah? Sí. Y en la T568B es muy parecida, pero si prestan atención van a ver que tiene cruzados, ¿sí?, los pares naranja y verde. ¿Por qué es eso? Porque los pares naranja y verde son los que se usan para transmitir y para recibir. La norma lo que dice, digamos, sobre todo la primera norma, esta la del año 90, decía que el par verde se utiliza para transmitir y el par naranja se usa para recibir. Pero obviamente, lo que se transmite de un lado se recibe del otro. Entonces, lo que la máquina transmite, el concentrador recibe, ¿sí? Y lo que el concentrador transmite, la máquina recibe. Bueno, una de esas dos cosas se hace por el par verde y la otra se hace por el par naranja. Un cable que está hecho para unir una máquina con un concentrador tiene que llevar todos los cables en el mismo orden. O sea, las dos puntas del cable tienen que tener la misma norma. O sea, que yo puedo usar un cable T568A con las dos fichas conectadas como T568A, o puedo usar un cable que tiene las dos fichas conectadas como T568B. Fíjense que este que yo tengo en casa está conectado en las dos puntas como T568B. Eso quiere decir que es un cable directo. ¿Está bien? Pero si uno quería conectar dos máquinas directamente,
¿sí? Si uno quería conectar dos máquinas directamente, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si yo conecto las dos máquinas directamente con el cable directo? A ver quién se anima a decirme qué ocurriría. Mientras yo arreglo esto que está tan feo. A ver, ¿a alguien se le ocurre qué puede pasar si yo conecto con un cable directo dos máquinas sin concentrador en el medio? O sea, si conecto directamente dos máquinas. ¿Qué les parece? Creas una red. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la transmisión y con la recepción? Es la pregunta. Sería directa. Si yo lo pongo directo, o sea, si yo paso por un concentrador, el concentrador, recuerden que en el medio tiene un amplificador, o sea, recibe lo que una máquina transmite y lo retransmite por todas las otras bocas. Supongamos que recibe por el par, suponete que estamos con la norma T568A, entonces se recibe por el par verde y se transmite por el par naranja. La máquina recibe por el par verde y transmite por el par naranja, ¿sí? Entonces el concentrador, ¿sí?, recibe por el par naranja y transmite por el par verde, ¿está bien? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, por el mismo que la máquina transmite, el concentrador recibe, y por el que el concentrador recibe, la máquina transmite. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Uh-huh. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, ¿qué pasa si yo enchufo dos máquinas directamente sin poner un concentrador en el medio? ¿Qué puede pasar si hacen eso? ¿Se chocaría lo que transmite una máquina y la otra? Exactamente, Estarían las dos ir por el mismo cable. transmitiendo, claro, estarían las dos transmitiendo por el mismo lado y las dos recibiendo por el mismo lado. O sea, si decimos, bueno, la máquina transmite por el par verde y recibe por el par naranja, ¿sí? Si yo conecto dos máquinas con la misma norma, ¿sí?, con la T568A, ¿sí?, el cable tiene las dos puntas iguales y yo conecto dos máquinas así, no va a funcionar porque las dos máquinas estarían tratando de transmitir por el mismo par y las dos máquinas estarían tratando de recibir por el mismo par. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Entonces, cuando yo tengo que conectar dos máquinas directamente o dos concentradores directamente, porque tenemos exactamente el mismo problema, ¿sí?, ¿ah? Entonces tengo que usar lo que se llama un cable cruzado. Un cable cruzado es un cable UTP que tiene las fichitas conectadas, una punta con una de las normas y la otra punta con la otra norma. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Al conectar una punta con una norma y la otra punta con la otra norma, entonces se cruza en el cable, ¿sí? Lo que no se va a cruzar adentro del concentrador, que no está, o que se cruzaría dos veces, que es lo mismo que no cruzarlo nunca, ¿sí? Si conecto dos concentradores directamente, se cruza en el cable para compensar ese efecto. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Es una cuestión física, ¿eh? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien. Ahí quedó un poco más derecho, ¿no? Un poco. No tengo buena referencia para medir. Bueno, después lo acomodo. Después se los acomodo y cuando se los publico derechito, ¿sí? Porque no está bueno, está derecho. Bueno, entonces, recuerden esto, si yo tengo que conectar dos máquinas directamente o tuviera que conectar dos concentradores directamente, ¿sí?, entonces tengo que utilizar cables cruzados. Y si yo tengo que conectar una máquina con un concentrador, entonces utilizo un cable directo, ¿sí? ¿Bien hasta acá? ¿Queda claro? ¿Queda claro, Sí. chicos? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Tal es así que muchos concentradores venían había concentradores que ya venían de fábrica
con una boca cruzada, ¿sí? O sea, había una boca que se llamaba uplink, ¿sí? Que ya venía cruzada, ¿sí? Y que se utilizaba para conectar a otro hub. O sea, si yo tenía que conectar un hub a otro hub para hacer una cascada, ¿sí? Yo tengo un hub, no sé, de 8 bocas, ¿sí? Y me quedé sin bocas porque tengo más de 8 máquinas, ¿sí? Entonces, yo compraba otro hub de 8 bocas y conectaba los dos hubs. ¿Ah? Si yo los tenía que conectar directamente, tenía que usar un cable cruzado. Pero muchas veces los hubs, ya sabiendo que esta conexión era tan común, directamente venían con una boca que estaba conectada al revés a propósito para poder conectar los dos hubs con un cable directo. ¿Ah? ¿Se entiende? No es simplemente un fenómeno mecánico, ¿sí? Físico. O sea, tenemos que asegurarnos de que el par de transmisión de uno es el par de recepción para la otra. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Bien, muy bien. Perfecto, gracias por confirmarme. Bien, entonces hablábamos, ¿sí?, de la norma 802.3i, año 1990, ¿sí? Perfecto. El concentrador de norma utiliza, ¿sí?, todavía se sigue utilizando, igual que en las normas anteriores, ¿sí? El protocolo es half duplex. A pesar de tener dos cables, a pesar de tener dos pares y que podríamos potencialmente tener un full duplex, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el concentrador es un aparato que simplemente amplifica y retransmite. Entonces, esto sigue siendo un half duplex, ¿sí? Cualquier máquina transmitía cualquier cosa, ¿sí? Y el concentrador tenía que amplificar y retransmitir por todas las otras bocas lo mismo que recibió. ¿Ah? Entonces, sigue siendo half duplex, ¿sí? Y se sigue utilizando CSMA CD para administrar el medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este protocolo? CSMA-CD es un protocolo que se utiliza para resolver colisiones. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era? Ese que hablábamos, que la otra vez lo mencionaron. Ese donde antes de transmitir tengo que asegurarme que no esté nadie transmitiendo antes. Y si hay alguien transmitiendo, tengo que esperar. Cuando todos dejan de transmitir, espero un tiempo al azar y después empiezo a transmitir de manera tal de evitar una colisión. Si se produce una colisión, ¿sí?, el mismo concentrador muchas veces transmite el refuerzo de colisión hacia todos lados para avisar que dejen de transmitir porque hubo una colisión, después de lo cual todos tienen que esperar un cierto tiempo al azar antes de poder empezar a transmitir de vuelta. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso, no? Lo estudiamos en intro, después acá lo volvimos a revisar. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí. Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien. En el año 1993 apareció, fíjense cómo se diversifica Ethernet, ¿sí? En el año 1993 apareció la norma 802.3J, ¿sí?, que es la 10 base F. ¿Ah? Utiliza fibra óptica hasta 1000 metros. ¿Sí? La primera norma Ethernet con fibra óptica. Fíjense que son dos fibras ópticas, ¿sí? Dos fibras ópticas, una para transmitir y otra para recibir. ¿Sí? Era así. ¿Está bien? Fue un avance muy importante. Eran fibras multimodo en ese momento, porque la fibra multimodo era más económica de fabricar, pero tenía el tema de que no era tan, o sea, no admitía tanta distancia, por eso los 1000 metros. La tolerancia mecánica y todo era mucho mayor, con lo cual, digamos, los conexionados y todo eran relativamente más fáciles de hacer en la fibra multimodo. La fibra multimodo en ese momento era más barata, ¿sí? Pero el conexionado era
ya hasta 1000 metros, ¿sí? No daba más de 1000 metros, ¿sí? La fibra multimodo es una fibra donde la luz viaja por adentro de la fibra dando vueltas, ¿sí? O sea, va atrapada por el índice de refracción del plástico con el que está hecho la fibra, la luz, y entonces va como haciendo vueltitas, ¿sí? Va como en helicoide, la luz viajando. Entonces, el índice de transparencia tiene que ser, digamos, del plástico tiene que ser mayor o la distancia tiene que ser menor porque si no, no llega, ¿sí? De ahí viene que esta limitación de 1000 metros, no podía pasarse de los 1000 metros, ¿sí? Muy bien, en el año 95 apareció la norma 1993. En 1995 aparece la norma 100 base 100 base T, ¿sí? Que hay 3 variantes, la X, la 4 y la 2, ¿sí? Y 100 base FX. ¿Ah? Negociación de velocidad. Esto es muy importante, ¿sí? Aparece el Ethernet de 100 Mbps. O sea, hasta este momento todos los Ethernet transmitían a 10 megabits. En el año 95 aparece la norma 100, ¿sí? Que la norma 100 base T, ¿sí? TX, T4 o T2, ¿sí? Son 3 formas distintas de negociar los 100 megabits. ¿Está bien? Y la autonegociación de velocidad es un mecanismo por el cual cuando ustedes enchufan la fichita, automáticamente digamos, las puntas negocian a qué velocidad van a transmitir. Si van a transmitir a 10 o van a transmitir a 100. O sea que todas eran compatibles. Cuando aparecieron los hubs de 100 megabits, uno podía enchufar una máquina de 10 megabits a ese hub y funcionaba. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Una pregunta, profe. Sí, Todas las normas siguen la misma nomenclatura, ¿cierto? claro, así es, Bien. así es. Bueno, en el año 97 aparece otro salto muy importante que lo tenemos que estudiar, ¿sí? En el año 1997 aparece el Ethernet Full Duplex, ¿sí? Que hasta ahora no había. ¿Ah? Acá hay otro cambio muy importante. El hub deja de ser un aparato que solamente entiende el nivel 2, el nivel 1, y pasa a ser un aparato que entiende el nivel 2. ¿Sí? O sea, de ser un amplificador electrónico de una señal eléctrica, pasa a ser una pequeña computadora que es capaz de almacenar paquetes y retransmitirlos. ¿Sí? Cuando ese cambio se produjo, el hub pasó a llamarse switch. ¿Sí? ¿Está bien? Se reemplazan los viejos concentradores de nivel 1, llamados hubs. A pesar de que todos son hubs, porque hub en inglés quiere decir concentrador, o sea, lo que está en el centro de la estrella, ¿sí? A unos nuevos concentradores que entienden el nivel 2, ¿sí? Son capaces de almacenar paquetes y retransmitirlos. De manera inteligente. Se denominan switches. Estos son los que se ven hasta el día de hoy. Hoy ustedes en su casa lo que tienen es un switch. No creo que tengan ya, porque no quedan ya concentradores de lo de antes, ¿sí?
Ahora son switches. El switch es una pequeña computadora que recibe un paquete completo, entiende el nivel 2, o sea, entiende las MAC, ¿sí? Y es capaz de retransmitir el paquete solamente hacia donde haya que retransmitirlo, ¿sí? O sea, el mismo switch lleva una tabla internamente de MACs, ¿sí? Y cada vez que recibe un paquete, ¿sí? Se acuerda de la dirección MAC de origen del paquete que recibió y por qué boca entró, y entonces va llevando un registro para que futuros paquetes dirigidos a esa dirección MAC sean transmitidos solamente por esa boca. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que el switch es capaz de evitar una colisión simplemente porque no transmite por todas las bocas. El switch recibe en paralelo por todas las bocas y después transmite también en paralelo, pero solamente a la máquina que le interesa, no a todas, ¿sí? Cuando el switch recibe una dirección cuyo destino es una MAC desconocida, obligatoriamente lo tiene que transmitir por todas las bocas porque no sabe dónde está, ¿sí? Pero una vez que recibió una respuesta, entonces ya se acuerda, digamos, da de alta en su tabla de MACs, ¿sí? Por qué boca llegó la respuesta y sucesivas transmisiones ya van solamente a esa boca y no a todas. ¿Se entiende, no es cierto? Es como lo que vimos la clase pasada, de cómo se construían las tablas. La vez pasada vimos cómo es el Pues, ARP, ¿sí? El ARP era la tabla que se utiliza para resolver las direcciones IPs con las direcciones MAC, ¿sí? Para unir las direcciones IP con las direcciones MAC. En los switches no se trabaja con direcciones IP porque solamente trabajan el nivel 2, pero también levantan tablas con otro objetivo, que es con el objetivo de acordarse por qué boca están recibiendo, ¿sí? O en qué boca está conectada determinada dirección MAC. ¿Se entiende, no es cierto? sí, sí, ahora sí. O sea, es cierto que hay una similitud. En ambos casos se levanta una tabla, ¿está bien? Pero para objetivos distintos. En el caso de la RP era para acordarse qué MAC corresponde a qué IP. Y en este caso, las tablas de MAC de los switches son para acordarse por qué boca tengo que transmitir un paquete que va dirigido a una determinada MAC. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. La máquina que tiene. Vamos a poner un ejemplito, ¿quieren? Así se entiende. Ejemplo de tabla de MAC. ¿Sí? El switch recibe por la boca 1 un paquete proveniente de, vamos a poner, no sé, recuerden que las direcciones MAC tienen 6, ¿sí? Yo pongo 3 nomás porque es mucho 6, pero bueno. 1E, 1F, 2D. ¿Sí? Recuerden que tiene 3 bytes más, pero bueno, yo con 3 ya se entiende el ejemplo, ¿sí? Y va dirigido a, no sé, 3, 1, 2, 3F, 5F. ¿Sí? Entonces, como el switch no conoce en qué lugar está guardada o en qué lugar está conectada la máquina 3.1, 2C, 5F, entonces transmite por todas las bocas, igual que un hub, el paquete que recibió. Además, crea una entrada, la tabla de MACs, que asocia 1E, 1F, 2D con la boca 1. Entonces, en su tabla de MAC,
¿Sí? Vamos a la página siguiente. No, la página siguiente dije. Envía el paquete por todas las bocas. El paquete venía de 1E, 1F, 2D e iba dirigido a 3.1, 2E, 5F. ¿Sí? Como no sabe nada el switch sobre 3.1, 2E, 5F, lo transmite por todas las bocas, pero sí da de alta una entrada en la tabla de MAX que dice que 1E, 1F, 2D, ¿sí?, está en la boca 1. ¿Sí? Ni bien se recibe una respuesta, entonces el switch puede registrar la boca por la cual la respuesta entró. Imagínense que entra por la boca 4 un paquete de respuesta, ¿no? De 3.1, 2E, 5F a 1E, 1F, 2D. La respuesta se transmite solamente por la boca 1. Como el switch ya sabe que esta máquina está conectada a la boca 1, entonces automáticamente, ¿sí?, transmite solamente por la boca 1. Además, se crea la entrada en la tabla de MAX para E1, 2E, 5F y los futuros paquetes solo son transmitidos por la boca 3. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda clara la idea? Confírmenme si se entendió, por favor. Sí, profe, quedó claro. Bien. Por ahí soy muy insistente o por ahí voy muy despacito, pero no me puedo dar cuenta si me van siguiendo o no, ¿sí? Por eso lo tengo que hacer así. ¿Cómo quedaría la última versión entonces de la tabla de MAC? 31, 2E, 5F, boca 3. Ahí. Y así se va armando dentro del switch, en la memoria del switch se va armando la tabla de MAX. ¿Sí? La tabla de MAX también tiene un vencimiento. O sea, si pasado cierto tiempo no se registra ningún paquete, ¿sí?, la tabla de MAC declara inválida la entrada y otra vez vuelve a transmitir por todas las bocas, parecido a como hace la RP. ¿Sí? O sea, obviamente se vencen, ¿sí?, las entradas. ¿Por qué? Porque uno puede cambiar, por ejemplo, una máquina de boca. Uno puede desenchufar de una boca y enchufar en otra. ¿Sí? Entonces eso puede causar una interrupción de comunicación que se resuelve automáticamente cuando el switch detecta que el paquete que viene de una dirección MAC cambió de lugar. ¿Sí? Detecta que cambió de lugar, actualiza su tabla de MAC. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. El switch evita las colisiones en absoluto, ¿sí? O sea, acá no va a haber colisiones. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se genera es una conexión P2P con cada máquina.
y guarda en su memoria los paquetes para retransmitir. No es que el switch tenga mucha memoria, ¿eh? No tiene mucha, no es un router que puede guardar tiempo el paquete, ¿eh? El switch tiene poquita memoria. Entonces, un switch no tiene mucha memoria. Un switch se satura, ¿sí? Yo no puedo pretender, por ejemplo, transmitir a 100 y recibir a 10. Por eso el control de flujo también era importante, ¿sí? O sea, junto con el full duplex apareció el control de flujo que permite hacer que una máquina, ¿sí?, le pueda pedir a otra que pare la transmisión durante cierto tiempo. ¿Está bien? Este es un control de flujo muy sencillo de arranque y parada, pero es suficiente. O sea, si el switch ve que la máquina viene transmitiendo muy rápido, le puede decir, bueno, para de transmitir por cierto tiempo, ¿sí? La detiene, digamos. ¿Ah? El control de flujo y el full duplex aparecieron juntos, ¿sí? La ventaja importante acá es que sí hay un full duplex de verdad. O sea, fíjense ustedes que como hay una conexión punto a punto con cada máquina, podemos hacer un full duplex completo. Y otra vez, cuando uno enchufa la fichita en el switch, ¿sí?, las puntas, la placa de red y el switch negocian entre sí qué tipo de conexión van a tener. O sea, negocian la velocidad y negocian también si es half duplex o full duplex, y también negocian por dónde se transmite y por dónde se recibe. Por eso hoy ustedes enchufan cualquier cable en cualquier switch y con cualquier máquina y funciona. O enchufan dos placas de red con un cable directo y anda. O enchufan dos placas de red con un cable cruzado y también anda. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? A que hoy los sistemas de negociación, de autonegociación, digamos, automáticamente se ponen de acuerdo por dónde se transmite, por dónde se recibe. O sea, ese problema lo resuelven las máquinas en la fase de autonegociación. ¿Se entiende, no es cierto? Eso no significa que se tengan que olvidar, eso no significa que no sea bueno que se acuerden que tienen que existe un par de transmisión y un par de recepción. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, nada. Bien, un detalle importante, el TX, el T4 y el T2 eran distintas tecnologías para transmitir y recibir a 100 megabits. ¿Sí? Esas tecnologías también se negociaban entre ellas. ¿Ah? Y algunas de esas tecnologías utilizaban los 4 pares. Me parece que la T4 utilizaba los 4 pares, ¿sí? O utilizaban por lo menos más de 2 pares, ¿sí? No sé, no me acuerdo exactamente, habría que leer la norma. ¿Ah? Pero dependiendo de cuál de ellas utilizaban, había una que utilizaba más de 2 pares. ¿Ah? Finalmente, en el año 1999 aparece la norma 1000 base T, ¿sí? Y aparece el Ethernet de gigabit, ¿sí? Que es hasta el día de hoy que se utiliza el Ethernet de gigabit, que transmite a 1000 megabits por segundo. ¿Ah? También aumentó la exigencia mecánica, digamos, y eléctrica del cable UTP, ¿sí? Ya se pide una categoría más alta para obtener buena distancia por las frecuencias, ¿sí? Imagínense que a 1000 Mbps vamos 10 veces más rápido que a 100, ¿sí? Entonces la frecuencia es 10 veces más alta y la exigencia sobre el cable es mayor. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Se cambia a cables UTP categoría 6. ¿Sí? Para obtener buenas distancias. No es que no se pueda usar un categoría 5, pero el categoría 5 es para distancias muy cortitas. ¿Sí? La diferencia entre un cable UTP categoría 5 y un cable UTP categoría 6
es que el cable UTP categoría 6 tiene una aislación más fuerte. ¿Sí? Si ustedes abren un cable UTP-6 van a ver que tiene como un plástico en el medio que separa los pares, que el cable UTP-5 no tiene. ¿Ah? Esa es una de las características más importantes que tiene. ¿Sí? O sea, lleva un plástico en el medio que separa mecánicamente los pares entre sí, ¿ah? Para evitar la interferencia. El cable UTP-5 no tiene eso. ¿Ah? Bien. Año 2003. Aparece la norma POE, ¿sí? POE es Power over Ethernet. Alimentación por Ethernet. Esta norma fue muy importante porque permite transferir no solamente los datos, sino también la energía para los aparatos a través del cable Ethernet. O sea, se aprovechan estos pares que no se usan, ¿sí? Que se utilizan o para negociar la velocidad o se utilizan para, ¿sí? Siempre para control. Bueno, en este caso utilizan esos pares extra para llevar energía. ¿Sí? O sea que la alimentación de los aparatos se hace a través del mismo cable. Esto fíjense qué bueno que es para una antena, por ejemplo, que tiene que ir arriba de una torre muy alta. ¿Sí? Ustedes ya tienen que tirar solamente un cable de Ethernet y nada más para llegar hasta el aparato, porque la alimentación viaja por el mismo cable que los datos. ¿Sí? Bueno, esto ayuda mucho. Entonces hay aparatos que son Power over Ethernet compatibles o PoE compatibles. ¿Sí? Existen aparatos para inyectar energía, por ejemplo, si yo tengo un aparato que es Power over Ethernet en la cima de una torre, ¿sí? Pero yo me estoy conectando desde una placa de red que no tiene la capacidad de suministrar energía, se inserta un aparato en el medio que se enchufa a la red y que le envía la señal le envía la energía, digamos, por el cable de Ethernet al aparato que está arriba. ¿Se entiende, no es cierto? Y también hay unos extractores que hacen lo opuesto. O sea, si yo tengo un aparato que no tiene Power over Ethernet, sino que necesito enchufarle un cable aparte, ¿sí? Yo tengo un aparato que recibe la energía por Power over Ethernet y me entrega los datos por un lado y por otro lado me entrega la energía para que se la dé al aparato. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Pero una pregunta. Sí. En el caso de que te estás conectando, sí, con una antena, digamos, que puede enviar alimentación, Sí. llega una placa de red que, o sea, se supone que ya tiene, se alimenta por otro medio. Sí. La corriente que viene de la antena, cuando se bifurca, ¿a Vamos a hacer un a dibujito. dónde iría? La idea es simple. La idea es así. La idea es así. Yo tengo un equipo acá abajo. Yo tengo una torre, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo una torre. ¿Sí? Entonces la idea es yo subir a la torre con un solo cable. ¿Sí? Yo subo solamente con el cable Ethernet a la torre. Entonces arriba de la torre yo tengo un equipo. Yo acá arriba tengo un equipo. ¿Sí? Que es para transmitir. Entonces yo subo con el cable Ethernet directamente al equipo. Es un cable Ethernet.
¿Ah? El equipo este se alimenta por PoE, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? Vamos a dibujar en rojo. El cable Ethernet que lleva corriente lo dibujamos en rojo. ¿Sí? Vamos a ver si puede. Si me sale, ¿eh? ¿Ah? Esto es un alimentador PoE. ¿Sí? Que toma alimentación de la red acá, y por otro lado toma datos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que el alimentador PoE lo que hace es, a través del cable Ethernet, transmite tanto la alimentación eléctrica como los datos que vienen de la máquina, por ejemplo. ¿Sí? O sea que la máquina acá no tiene, digamos, no tiene poder para alimentar el equipo de arriba. ¿Sí? Si yo tuviera un switch o algo que tuviera alimentación PoE, no necesito el alimentador, porque ya directamente el switch le proveería alimentación al aparato de arriba. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, eso sí. ¿Qué pasa si yo tengo todo esto mismo, pero arriba, ¿sí? No tengo un equipo preparado no tiene soporte de PoE? Ese es el otro caso, ¿sí? O sea, yo sigo teniendo la misma infraestructura, o sea, tengo una antena a la que yo no quiero subir con un cable eléctrico, quiero subir solamente con el cable Ethernet. ¿Ah? Entonces vamos a otro ejemplo. En este otro ejemplo, ¿sí? Lo que tenemos acá es un derivador PoE. ¿Sí? El derivador PoE, ¿por qué? Porque el equipo que tengo arriba no tiene soporte de PoE. ¿Sí? O sea, requiere sí o sí que le mande la electricidad por un cable. ¿Ah? Entonces, el equipo de arriba, este que está acá, es un equipo común que no tiene soporte de PoE. ¿Sí? Entonces, yo sigo transmitiéndole por el cable Ethernet, pero al equipo le paso los datos por un lado y la alimentación por el otro. ¿Ah?
El concepto es muy simple, ¿sí? El PoE lo que hace es llevar la alimentación y los datos por el mismo cable. ¿Está bien? Entonces el alimentador recibe alimentación eléctrica y datos y transmite por el cable Ethernet las dos cosas juntas. Cuando se llega arriba hay un derivador PoE que separa, digamos, la alimentación por un lado y los datos por el otro para un equipo que no tiene soporte de PoE. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, profe. Bien. Fíjense que es muy común, los equipos que están pensados para ponerse en lugares así difíciles, suele haber equipos de transmisión o de recepción que van en torres, ¿sí? Suelen venir con, bien, gracias. Suelen venir con soporte de PoE, o sea, opcionalmente uno los puede alimentar vía PoE. ¿Sí? Y el equipo ya directamente se alimenta así y no necesita un derivador. ¿Está bien? Típicamente las antenas, los equipos que van en las torres de las antenas, tienen este soporte, ya lo traen nativamente, para que no tenga yo que estar subiéndole electricidad, además de datos. ¿Ah? Bien, ¿quedó claro? Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, excelente. Excelente. Bueno, y la última que vamos a ver de la historia, no es que sea la última, sino la última relevante por ahora. En el año 2006 apareció la 10G base T. ¿Sí? Ethernet de 10 Gbps. Se usa con cables, pero es carísima. La Ethernet de 10 Gbps es carísima. Se usa fundamentalmente con fibras ópticas, donde no hay mucha diferencia entre la de 10 y la de 1. ¿Sí? En cables es carísima, ¿sí? Ethernet de 10 Gbps. ¿Ah? Pero bueno, se usa. ¿Sí? Bueno, entonces repasemos. Diferencias entre hosts, switches y routers. A ver, ¿quién se anima de ustedes a decirme ahora con todo lo que vimos cuál es la diferencia entre un hub, un switch y un router? ¿Se anima alguno? La memoria. Sí, ciertamente que sí, pero hay más diferencias. A ver. Y primero entre hub y switches, que el hub solo repite y amplifica la señal. Muy bien. En cambio, el switch puede entender. Muy bien. El switch entiende el nivel 2. Muy bien. Y el router entiende el nivel 3. Esta es la diferencia más importante. ¿Ah? Y como dijiste vos, muy bien, solamente amplifica la señal eléctrica y la retransmite. ¿Sí? Entiende el nivel 2. Puede almacenar paquetes en su memoria y retransmitirlos inteligentemente solo a la boca donde está el receptor. Puede además manejar full duplex, que el otro no puede. El router entiende el nivel 3, o sea que el router
entiende IP, puede, ¿sí?, manejar más de una subred. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ese aparatito que ustedes tienen en su casa y que los conecta a internet, habitualmente tiene todas estas cosas todas juntas, ¿sí? O sea, el aparato tiene un switch, tiene un router, tiene un módem, ¿sí? Por ejemplo, si es un cable módem, si ustedes están conectados por Fibertel, por ejemplo, tienen un cable módem. El cable módem tiene un adaptador que decodifica el canal que se utiliza, que va por el coaxil, por el mismo coaxil que va a la televisión, vienen los datos, que no es el mismo que el Ethernet, es otro. ¿Ah? Decodifica, no es Ethernet eso, es otra tecnología. ¿Ah? Decodifica del canal, del canal de datos, digamos, la señal para ustedes. Y la inyecta a un router. ¿Está bien? Y el router, a su vez, del otro lado, en la otra interfaz, tiene conectado un switch. Y conectado en puente, o sea, en modo bridge, tiene conectado un access point también. O sea, que ese aparato hace un montón de cosas. No es un aparato que hace muchas cosas. Habitualmente se le llama modem o se le llama router, pero en realidad hace todo eso junto. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien, muy bien. Muy bien. Con hubs solo se puede transmitir half duplex. Puede haber colisiones. Como usan todos el mismo medio para transmitir y se van turnando, entonces puede haber colisiones. ¿Sí? Y obligatoriamente hay que utilizar algún protocolo para administrar el medio, como CSMA-CD. ¿Ah? Entonces, hub mantiene a todas las máquinas dentro del mismo dominio de colisión. O sea, todas las máquinas que están conectadas half duplex, ¿sí?, están dentro del mismo dominio de colisión y por lo tanto, potencialmente pueden colisionar y por lo tanto se necesita un protocolo para controlar. ¿Ah? Un switch, por su parte, puede utilizar full duplex y un protocolo de arranque parada para controlar flujo. No hay colisiones, no hay posibilidad de que haya colisiones. Y por lo tanto, no se necesita CSMA-CD. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, que las máquinas que están conectadas a half duplex pueden tener potencialmente ese problema. Las máquinas que están full duplex no. Entonces no se necesita CSMA-CD. ¿Ah? Por eso es que los Ethernet más viejos tenían half duplex y CSMA-CD y los más nuevos no lo tienen. ¿Sí? En las máquinas más viejas, si yo tenía 10 Mbps, en realidad yo tenía que transmitir a 5 y recibir a 5. O sea, me tenía que compartir el ancho de banda, esos 10 Mbps, entre transmisión y recepción. En las máquinas más nuevas, tengo 10 para transmitir y 10 para recibir. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Cuando se produce un tráfico
Perfecto. Cuando se produce un tráfico multicast, multidestino, ¿no? O de difusión, broadcast. ¿Se acuerdan de multidestino y difusión? Multidestino es un paquete que tiene un origen y que va dirigido a muchos, ¿sí? Y un paquete de difusión es un paquete que tiene un origen y que va dirigido a todos, ¿sí? El switch no puede hacer la optimización de enviarlo por una boca específica. Obviamente, si el paquete, si eso va dirigido a muchas máquinas o va dirigido a todas las máquinas, no puede hacer esta optimización de buscar en la tabla, ver dónde está la MAC de destino y enviarlo ahí. Está obligado a enviarlo por todas las bocas, ¿sí? Por todas las bocas. ¿Sí? Por eso se dice que todas las máquinas conectadas a switches, a un switch o varios en cascada, quedan dentro del mismo dominio de difusión. ¿Sí? Si yo envío un paquete de broadcast a una red, el switch está obligado a retransmitirlo a todas las máquinas de esa red. Eso quiere decir que si hay 1000 máquinas conectadas, las 1000 máquinas reciben mi paquete broadcast, ¿sí? Ustedes ya estudiaron, el router puede dividir el dominio de difusión. ¿Ah? Cuando yo envío un paquete de difusión, el paquete de difusión no pasa al router, no pasa para el otro lado del router, ¿sí? Se queda en la red donde está. Por eso es importante hacer subnetting. Cuando las redes son muy grandes, lo que empieza a estorbar mucho son los paquetes de difusión, ¿sí? Los paquetes broadcast. ¿Ah? O sea, se empieza a hacer una tormenta de paquetes broadcast porque todas las máquinas están transmitiendo broadcast todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el subnetting es importante porque achica muchísimo ese ruido. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Lo podrías repetir, profe? Sí. Se le llama dominio de difusión a todo el conjunto de máquinas que son capaces de recibir un paquete broadcast que yo envío, ¿sí? El switch corta el dominio o divide el dominio de colisión, pero no divide el dominio de difusión, ¿sí? El hub, ¿se acuerdan? El hub era un problema porque podía haber colisiones porque como el hub transmite todo a todos lados, ¿está bien? Podía haber una colisión por el solo hecho de ser hub duplex, ¿sí? O sea, podía uno empezar a transmitir al mismo tiempo que el otro. ¿Ah? Eso se llama dominio de colisión. ¿Ah? El switch resuelve el tema de las colisiones. ¿Por qué? Porque al trabajar full duplex ya no hay ninguna posibilidad de que haya colisiones. O sea, como el switch guarda en su memoria los paquetes que recibe, ¿ah? Y puede transmitir y recibir a la vez, no hay colisiones. Pero el problema de la difusión sigue estando. O sea, si las máquinas transmiten paquetes de difusión, paquetes dirigidos a direcciones de difusión, esos paquetes el switch está obligado a transmitirlo a todas las máquinas, con lo cual se puede generar potencialmente muchísimo tráfico, ¿sí? Cuando hay mucho movimiento de difusión. Y el movimiento de difusión aumenta exponencialmente con la cantidad de máquinas, ¿sí? O sea, si yo empiezo a meter muchas máquinas, empieza a haber muchos paquetes de difusión, hasta un punto en que se vuelve inmanejable. El router divide el dominio de difusión, porque ustedes ya estudiaron que un paquete de difusión no pasa al router. O sea, el router no retransmite el paquete de difusión hacia otra subred. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? La recomendación hoy sería, bueno, hubs no se usan más directamente, ¿sí? No tiene sentido, no tiene ninguna ventaja hoy usar un hub. ¿Sí? Se arman switches para armar redes de área local cuando son relativamente pequeñas. Y cuando es una red grande hay que hacer segmentación y armar varias subredes, como ustedes aprendieron,
para cortar este dominio de difusión, ¿sí? Para que no se haga tanto tráfico por paquetes de difusión. ¿Ah? Bien. Bien, cubrimos el tema. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe, me quedó ¿Quedó más claro claro? con esta última explicación. Sí, ¿Cómo? sí. ¿Quedó Que bien? con esta última explicación me quedó más claro. Bien, perfecto, perfecto. Me alegro mucho, era la idea, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a ver es cómo está formada la trama, o sea, cómo está formado el paquete de Ethernet 2. Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos IP vimos el encabezado, cómo estaba formado. Acá vamos a hacer lo mismo ahora con el paquete de Ethernet, ¿sí? El paquete de Ethernet después adentro puede llevar un paquete IP. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver cómo se aplican los conceptos de los protocolos de nivel 2 ahora, ¿sí? En Ethernet. Y fíjense que está todo muy simplificado, como les decía hoy, ¿sí? No hay delimitación de bloque, por ejemplo, en Ethernet. No hay técnica de escapado de delimitación de bloque, ¿sí? ¿Está bien? Ethernet funciona sobre medios de transmisión sincrónicos. Si bien podría funcionar en medios asíncronos, porque no hay diferencia, está pensado para medios sincrónicos, ¿sí? Entonces, lo primero que se transmite antes de transmitir una trama de Ethernet es un preámbulo. ¿Sí? El preámbulo son 7 bytes, cuyo valor es 0xAA. ¿Sí? Si lo ponemos en binario, ¿sí? Es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ah? Después viene el delimitador de trama. Un byte cuyo valor 0xAB. 10, 10, 10, 11. Entonces, fíjense ustedes cómo está pensado para transmitirse sobre medios síncronos o sincrónicos, ¿sí? Los primeros 7 bytes, ¿sí? Se transmiten una sucesión de unos y ceros que se utilizan para que la máquina de origen y la de destino sincronicen sus relojes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado esto? El 01, 01, 01, 01, se transmiten 7 bytes de 01, 01, 01, 01 para que las máquinas sincronicen sus relojes. El último, el octavo byte, es el delimitador de trama, que ya tiene 2 unos seguidos. Con eso se le avisa al receptor que vamos a empezar a transmitir los datos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Después viene la dirección MAC de destino. 6 bytes. Después viene la dirección MAC de origen. ¿Sí? También son 6 bytes. Después puede venir un encabezado 802.1Q, ¿sí? Que es VLAN. Esto es opcional. Puede estar o puede no estar. Ahora lo vamos a estudiar especialmente a este, ¿sí? ¿Está bien? En una transmisión normal no hay VLAN, entonces este encabezado directamente no está, ¿sí? Después vienen 2 bytes, ¿sí? Que en el Ethernet original
era la longitud de los datos. Y en el Ethernet 2 se llama EtherType y lo que dice básicamente es qué protocolo es lo que viene atrás, ¿sí? ¿Está bien? Y en Ethernet 2 y en 802.3, ¿sí? Su valor siempre es mayor a 0x600. ¿No? O sea que el número EtherType siempre está por encima de 0x600. ¿Por qué? Porque la longitud máxima de un paquete en Ethernet es 1500 bytes. Entonces, si se recibe un paquete de Ethernet cuyo EtherType, ¿sí?, es más chico de 0x600, se asume que es un paquete de Ethernet 1. ¿Está bien? Y se trata como un paquete de Ethernet 1. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Esto es un tema que fue evolucionando. ¿Está bien? En Ethernet 1 era la longitud de los datos. En Ethernet 2 ya directamente no se transmite la longitud de los datos, ¿sí? Y se transmite directamente un número que codifica qué es lo que se está transmitiendo más adentro. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que cambió el sentido del campo, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. Después va un relleno. ¿Sí? O sea, después van los datos, obviamente, ¿no? Van los datos. Después va un relleno. ¿Sí? El relleno solo para alcanzar la longitud, ¿sí?, mínima de 64 bytes de datos. ¿Ah? 64 bytes. ¿Sí? Máximo 46 bytes. O 42 bytes si hay VLAN. ¿Ah? O sea, el tamaño máximo que puede tener el relleno es 46 bytes. En el caso de que yo transmita un paquete vacío, ¿está bien? Un paquete sin datos. Lo peor que puede pasar, digamos, es que sean 46 bytes de relleno. ¿Ah? Y finalmente, un encabezado que se llama FCS, Frame Check Sequence. Es un CRC32 de todo el paquete. No cuenta ni el preámbulo ni el delimitador, o sea, empieza directamente en la dirección MAC de destino, el CRC, ¿está bien? Y obviamente cuenta todo el paquete completo, ¿sí? ¿Por qué no se transmite la longitud? Porque una vez que el paquete es recibido y se comprueba el CRC ya se sabe cuál es la longitud, ¿está bien? No hay duda de la longitud. ¿Sí? Se entiende, ¿no es cierto? Por eso no se necesita transmitir la longitud de los datos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Fíjense qué sencillo que es. El protocolo no tiene mucho misterio. ¿Sí? Acá, digamos, tenemos el preámbulo y el delimitador, que eso es heredado de todos los protocolos de nivel 2, que es para que los relojes se puedan sincronizar. ¿Está bien? Después tenemos la dirección MAC de destino, la dirección MAC de origen. Esto del VLAN lo vamos a estudiar aparte, ahora en un ratito. ¿Está bien? Y después tenemos el tipo de protocolo, o sea, el EtherType, que es el protocolo que viene en el paquete que sigue, ¿sí? Ese número de protocolo, ese EtherType, es el que nos dice qué es lo que viene arriba. Si es un paquete IP, por ejemplo, si es un paquete RP,
Si es un paquete VLAN, ¿sí? Justamente se distingue acá, ¿está bien? O sea, si es un paquete que trae VLAN, tiene un número especial puesto en este ethertype para determinar que es VLAN, ¿sí? O cualquier otro protocolo que se transmita directamente en el nivel 2. ¿Sí? O sea, cada protocolo tiene su ethertype. Y de esa forma le informamos a los niveles superiores qué es lo que estamos transportando en este paquete. ¿Se entiende, no es cierto? Chicos, ¿se entendió bien? Sí, profe. Bien, muy bien. Vamos a analizar una dirección MAC ahora. Son 6 bytes, ¿sí? Los primeros 3 están designados por Eliana, ¿sí? Los últimos 3 son designados localmente. ¿Ah? O sea, Eliana le asigna a los fabricantes de placas de red y de equipos de comunicación un prefijo de 3 bytes que tiene que usar para todos sus equipos. Por eso, por los primeros 3 bytes de una dirección MAC, ustedes se pueden enterar de qué equipo es el que está transmitiendo. ¿Ah? O sea, en función de leer los primeros 3 bytes y de buscar ese prefijo en las bases de Eliana, uno puede saber de qué marca es el equipo que está transmitiendo. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Está bien? Y los últimos 3 bytes, obviamente, el fabricante tiene que ir asignándole un número distinto a cada equipo que fabrica. ¿Sí? Los fabricantes pueden reusar ese número. Normalmente le piden otro, Ariana, ¿sí? otro prefijo, pero también podrían reusar si necesitaran. ¿Sí? Porque se supone que lo único importante de las direcciones MAC es que no haya 2 equipos iguales en la misma red. ¿Sí? Si están en redes distintas no hay problema. ¿Ah? Sin embargo, hay 2 características importantes que se pueden mirar en la dirección MAC. ¿Sí? Observar el bit de más bajo peso del byte de más alto peso. ¿Sí? Si ese bit está en 1, la dirección es multicast. Esto es muy importante porque los switches lo miran, ¿sí? O sea, una dirección MAC que tiene el byte de más alto peso impar, ¿sí? El byte de más alto peso impar, no puede guardarlo en la tabla de MACs y obligatoriamente todo lo que vaya dirigido a una MAC que tiene su bit de más alto peso impar debe transmitirlo por todas sus bocas, porque es una dirección multicast. En particular, ¿sí? Todas Fs, ¿sí? O sea, todos unos es la dirección broadcast. Ese también tiene este byte impar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Por ejemplo, es una dirección multicast. ¿Sí? Los switches miran esto. O sea, ¿qué miramos? Miramos el byte de más alto peso y nos fijamos si es par o es impar. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. ¿Mm? Y otra cosa importante que hay que mirar en la dirección MAC
¿sí? Observar el segundo bit de más bajo peso, el byte de más alto peso. ¿Sí? Si ese bit está en 1, la dirección es asignada localmente, privada. Si ese bit está en 0, la dirección es asignada globalmente. ¿Sí? O sea, por el IANA. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los fabricantes, todos los prefijos que da el IANA, ¿sí?, tienen ese segundo bit de más bajo peso siempre puesto en 0. ¿Está bien? O sea que todas las direcciones unicast son múltiplo de 4. El byte de más alto peso es múltiplo de 4. ¿Sí? Por ejemplo, 00 o 04 o 08 o 0C. Esos sí son unicast. ¿Sí? Si son multicast, entonces el resto al dividir por 4 da 1. O sea, son impares, pero si le restamos 1 son múltiplo de 4. Por ejemplo, 01, 05, 09. ¿Se entiende, no es cierto? Esas direcciones son asignadas globalmente, son asignadas por el IANA. Si nosotros por alguna razón le tenemos que cambiar la MAC a un equipo y le tenemos que poner una MAC nuestra, ¿sí?, entonces deberíamos usar una dirección cuyo segundo bit de más alto peso sea 1 y no 0. ¿Tá? Por ejemplo, 02. Por ejemplo, 06. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Para qué? Para reducir el riesgo de chocar contra las asignadas por el IANA. ¿Tá? Es como las direcciones IP privadas. Bueno, acá están las direcciones MAC privadas. Las direcciones MAC privadas tienen que tener esa característica. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Si la dirección es privada, entonces los primeros 3 bytes no significan nada. ¿Ah? Pero si la dirección es global, los primeros 3 bytes indican la organización. ¿Sí? O sea, la organización a la cual se le asignó el número. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a hablar en estos minutos que nos quedan de las VLAN. ¿Sí? Las VLAN son una tecnología muy interesante, ¿sí?, de la cual vamos a hablar un poquito. ¿Sí? Son una tecnología que permite, ¿sí?, que muchas redes físicas, que muchas redes distintas en el nivel de enlace compartan el mismo cable. ¿Sí? Las VLAN son una manera de multiplexar los cables para lograr una conectividad más flexible, ¿sí?, sin tener necesidad de pasar un cable físico para cada red de nivel 2. ¿Ah? El encabezado VLAN lleva un EtherType identificatorio, no me acuerdo cuál, 0,800, un segundo que se los busco. VLAN 802.1Q EtherType.
Ah, sí, acá está, 0x8100, lo encontré. Ahí está. O sea, en el lugar donde iría el Ethertype en un paquete normal, VLAN lleva, ¿sí?, 0x8100 para identificarse, ¿sí? Después lleva un número de 12 bits, ¿ah?, que identifica una VLAN. O sea que tenemos VLAN desde la 0 hasta la 4095, la 0 normalmente no se utiliza, se reserva para uso especial. O sea que es de la 1 hasta la 4095 que se puede aprovechar. ¿Está bien? Y después hay 8 bits más, no, 4 bits más, para indicar alguna prioridad. A continuación va el Ethertype del paquete transportado. O sea que fíjense ustedes, a un paquete VLAN, a diferencia de un paquete normal, tenemos 4 bytes más. En esos 4 bytes más van, en los 2 primeros bytes va este Ethertype identificatorio de VLAN, que es 0x8100. ¿Para qué? Para que los protocolos de abajo se den cuenta que hay una VLAN ahí. ¿Está bien? Después lleva un número de 12 bits que identifica la VLAN. Y después lleva 4 bits más que identifican una prioridad para la VLAN, ¿sí? Que en algunos casos es para determinar qué VLAN tiene que salir antes que cuál, ¿sí? ¿Qué permite esto? Esto permite mandar paquetes identificados. Entonces yo puedo enviar, si yo tengo 2 equipos que entienden VLAN, ¿sí?, yo puedo enviar los paquetes e identificar la VLAN a la que ese paquete pertenece. Y esto a mí me permite transportar muchas redes del nivel de enlace a través del mismo cable físico. ¿Está bien? O sea que yo por el mismo cable puedo pasar muchas redes diferentes, ¿sí? Hoy ya no tenemos tiempo. La clase que viene les voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizando VLAN podemos armar un subnetting complejo sin necesidad de complicar el cableado de una instalación. ¿Por qué? Porque nosotros aprovechamos los cables que ya están puestos y transportamos las distintas redes a través de distintas VLAN. En vez de tener que poner para 5 subredes 5 switches, ¿sí?, y un gateway con 5 placas de red, ponemos un switch grande con soporte de VLAN y dividimos lógicamente el switch en las 5 subredes, y hacia el gateway vamos solamente con un cable o con 2 en forma de agregación, ¿sí? Es complejo, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Así les muestro un ejemplito y todo. Díganme, chicos, si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, profe, quedó todo muy claro. Bueno, me alegro que así sea. Si tienen dudas o preguntas que se les vayan surgiendo durante la semana, acuérdense que me pueden preguntar cuando empecemos la próxima clase, ¿okay? Que yo siempre pregunto si está o no está, si tienen todo claro o no, si falta algo. Aprovechen ese tiempo y consulten. Si no hay más dudas o preguntas, por hoy dejamos la clase acá. La clase que viene vamos a ver entonces lo de las VLAN y después hacemos algo de Wi-Fi y ya va a ser la última clase. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Gracias a vos, profe. Nos vemos. Hasta luego.